Vamos a apurarle, porque un poco atrasados. Bueno, ya vimos todo eso de los motores. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los motores que estábamos viendo? Y sobre el control, ¿o prefieren que agarremos voluntarios? Para preguntarle. ¿Qué opinan? A ver, un voluntario aquí, el Chema. Prenda sus cámaras, por favor. Eh, Gracias, Viridiana. Chema, a ver otra vez, para que no se nos olvide, ¿no? Para reafirmar. ¿Por qué se mueve un motor? ¿Cuál es el principio que hace que un motor se mueva? ¿Cuál es el fenómeno? Chema, ¿me escuchas? ¿No está Chema? Es el compañero José María, ¿verdad? Sí, José María. Sí, ahí está. Creo que no. Yo lo veo conectado, pero... Me dijo que tiene problemas con su internet. Ah, ok. Incluso veo que su cámara está prendida, Sí. pero... A ver si activas el puro micrófono, Chema. Bueno, vamos a cambiar de voluntario. ¿Cuántos estamos conectados? 10. Faltan compañeros, ¿verdad? ¿Quién falta? Dos compañeros por ahí. No, a ver, Gerardo, eh, ¿cuál Sí, es el principio, ¿no? el principio? Ajá. Pues sería el cambio de polaridad que hay entre las escobillas del motor, que genera una atracción magnética y esto va cambiando repentinamente y va generando el movimiento del motor, ¿no? Eh, Acuérdense, sí tienen la idea, pero lo más importante que es... A ver, ¿alguien que apoye a Gerardo? El principio de funcionamiento es la ley de Lorentz, ¿no? La ley de Lorentz, ¿no? Lo hemos estado repitiendo, que no se nos olvide, compañeros. El principio de funcionamiento, como dice Viri, es la ley de Lorentz, ¿verdad? Esta ley, ¿qué nos, ¿qué nos dice Juan Pablo? ¿Qué nos dice la ley de Lorentz? Según recuerdo, dice que cuando este, cuando un conductor que hay corriente se introduce dentro de un campo magnético, genera una fuerza perpendicular al plano del campo, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien, Juan Pablo. Sí, efectivamente, eso es, ¿verdad? Como dice Viridiana, la ley es la ley de Lorentz. ¿Qué nos dice? Según Juan Pablo, dice que la ley de Lorentz nos dice que si por un conductor circula una corriente y lo sumergimos en un campo magnético, este conductor va a experimentar una fuerza, ¿verdad? Según la regla de la mano izquierda, pues la fuerza va a ser perpendicular tanto al campo magnético como a la corriente. ¿Vale? No se nos olvida, ese es el principio fundamental de por qué se mueven los motores, por qué se mueven, ¿verdad? Y ya después entramos a los detalles ya un poco más específicos, como mencionaba Gerardo, ¿verdad? En el caso del motor DC, pues tenemos las escobillas que hacen pasar la corriente al rotor o armadura, que también se le conoce. Ajá, y según estas imágenes, esta serie de imágenes, tenemos el movimiento, o tenemos
la reacción de la fuerza, ¿verdad? Que va a generar un movimiento, en este caso circular o un movimiento giratorio. Este documento no se los ha pasado, ¿verdad, compañeros? Ahorita, ahorita me recuerdan antes de que acabe la clase y para subirlo al EPUB. Está bien, profe. Bien, entonces, después vimos cuáles son los métodos para controlar la velocidad de un motor DC. Y ya veíamos que ajustar el voltaje y la corriente aplicado al devanado de campo, al aumentar el voltaje de campo, ¿verdad? El motor desacelera. Este método les comentaba que no es el más utilizado, ¿verdad? El más utilizado es el segundo punto, que nos dice ajustar el voltaje y la corriente aplicado a la armadura, ¿no? Entonces, al aumentar el voltaje en la armadura, el motor acelera. Eso es lo que se maneja más. Ya veíamos cómo podíamos controlar la velocidad de un motor con transistor. ¿Se acuerdan? Por ahí usamos el pizarrón y vimos justamente cómo funcionaría un control de velocidad analógico. Y después que comentamos, ¿se acuerdan cuál es el otro? Tenemos el analógico con un potenciómetro, como en el caso de la fuente lineal, que usábamos el transistor y por la ecuación de la corriente de colector IC igual a beta por IB, ¿verdad? Con esa ecuación podíamos calcular la resistencia de base mínima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente método? El otro método que usábamos para controlar el transistor, pero para controlar el motor. PWM. Por PWM. El PWM, exactamente. Muy bien, Juan. Ese es el famoso PWM, ¿verdad? Con ese método. ¿Qué ganamos aplicando ese método? ¿O cuál es la diferencia de aplicar el método PWM o aplicar el método de señal analógica a la base del transistor? ¿Qué me puede decir? Esa es pregunta de examen. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de control? ¿Verdad? El, el que calculamos primero, que variábamos con un potenciómetro la corriente de base del transistor de manera analógica, o utilizar la técnica PWM para variar, como vimos en la clase pasada, el voltaje promedio que se le entrega al motor. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el PWM son pulsos con la máxima corriente y voltaje, ¿no? Y en Pero el otro, o sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Vamos a ponerlo en esos términos. El manejo de la potencia El manejo de la potencia, correcto. disipada por el transistor. Correcto. ¿Cuál disipa más, cuál disipa menos y por qué? El de amplificador, el que trabaja en la región activa disipa más porque trabaja en la región activa. Y el que trabaja en región de saturación y corte disipa menos porque el voltaje colector emisor es mínimo. Ok, exactamente. Eso es debido a que trabajan en corte de saturación, ¿verdad? Muy bien, Juan. Entonces, recuerden esas principales diferencias y en realidad, pues los controladores comerciales, pues no se hacen analógicos, ¿verdad? Se hacen PWM. Bueno, ahora, hay otro tipo de controlador para motores de DC. Hay otro tipo de controladores, ¿verdad? Para variar la velocidad, como tenemos aquí en esta formulita. Hay otro tipo de controladores que utilizan
otros elementos de potencia. Pedro, ¿nos puedes comentar si conoces algún otro tipo de controlador? Pedro, ¿nos escuchas? No, ¿verdad? Yo sí lo sigo escuchando, profe. Ajá, pero a Pedro digo, no, a Pedro Silva no lo escuchamos, a Pedro. Yo sí escuché a Pedro. Ahí está. Ahí está ya, a ver. A ver, Pedro, levanta la mano, por favor. No sé. Ok, perdón, entonces, ahí, no te escuché bien. Gracias, Pedro. Bien, ¿alguien que conozca otro tipo de controlador para motores DC? Ya vimos el analógico, pues ese no es el analógico con transistores, ¿verdad? No es muy utilizado, como comentábamos. El de PWM con transistor, con MOSFET, que ya también comentamos, puede ser MOSFET o puedes usar un IGBT también, que es muy popular, de hecho, es de los más utilizados, pero hay otro que también es muy popular. No sé Y si se refiere a lo del puente H, profe, como controlador. no, No. porque el puente H puede ser parte de cualquiera de las dos técnicas que ya vimos. ¿Ah? O sea, yo puedo usar un puente H y con técnica PWM, ¿no? Puedo usar un puente H con variación de corriente de base, analógico, como quien dice. Entonces, ¿ese puente H para qué nos servía? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Para cambiar el giro. Para cambiar el sentido de giro, ¿verdad? Pero, repito, podemos utilizar cualquiera de las dos técnicas ya vistas. Entonces, hay una técnica más, un método más para el control de motores. Este método utiliza los famosos tiristores. A ver, ¿quién me puede decir qué es un tiristor? Viridiana, ¿qué es un tiristor, Viri? No sé, profe, la verdad no lo había escuchado. No lo he escuchado. Ok, no hay problema, no pasa nada. Ahorita vamos a ver. Miguel, ¿qué es un tiristor? Miguel Rodríguez. Es un dispositivo de conmutación, como un DREC. Ok, un triac es un tipo de tiristor, correcto. Tienes la idea entonces. Juan Pablo, ¿qué es un tiristor? Ya te pudiste conectar. Juan Pablo no contestó hace rato, ¿verdad? Ah, ya, ¿sí me escuchan? Sí, sí, ¿Cuál era Chema? Sí. ok. ¿Sabes qué es un tiristor? Más o menos me acuerdo que sí que usaba como si fuera un triac, pero el triac es para corriente alterna. Sí, no mal recuerdo. Y es. Ok, más o menos algunos sí ya tienen alguna idea, pero no muy clara, ¿verdad? No sé, alguien más. Jorge Bernardino. Pues según recuerdo es un semiconductor de potencia que se utiliza como conmutador. Ok, de potencia, bueno, más o Ajá. menos. Más o menos tenemos la idea. Alberto Pantoja, ¿qué es para ti un tiristor? Pues es un SCR para el control de la potencia eléctrica. Es un SCR, ok. ¿Es un triac o es un SCR, no? Hay que ponernos de acuerdo. Puede usarse de cualquiera, ¿no? Bueno, direccional o bidireccional. Ok.
Exacto. Entonces, miren, la palabra TREAC se acuña para todos esos dispositivos semiconductores de potencia como el TRIAC, como el SSR, como el SBS, como el GTO y muchos tristores que hay en el mercado, ¿no? Entonces, los más digamos, utilizados son el TRIAC y el SSR. ¿El IGBT entra ahí? ¿El qué, perdón? ¿IGBT? No, el IGBT es un tipo de transistor, ¿de acuerdo? Así como el MOSFET es un tipo de transistor. Estos no son transistores, se llaman tiristores. Normalmente, bueno, surgieron para el uso de la corriente alterna. A diferencia de un transistor, que un transistor es para corriente directa, los tiristores son semiconductores que se utilizan más para controlar la energía de AC, ¿no? La energía de corriente alterna, ¿de acuerdo? Se utiliza más para la parte de voltaje de corriente alterna y pues son normalmente de potencia, pero igual podemos encontrar por ejemplo, un TRIAC de 2 amperes, de 1 ampere, ¿verdad? Sin problemas podemos también encontrarlos, o un SR. Pero también podemos encontrar TRIACs muy grandes de 100 amperes, ¿no? Por ejemplo, o SSRs muy grandes, igual. Entonces, vamos a hacer un trabajo de investigación de tarea para la próxima clase sobre tiristores, ¿de acuerdo? Tienen para entregarlo pues hasta el viernes acabando la clase ya tendría que estar la tarea en el EPUB, ¿de acuerdo? Les voy a abrir la actividad para que puedan subir su tarea. Y una investigación sobre tiristores, ¿no? No sé, por lo menos que pongan ahí unos 5 tiristores y que describan obviamente su funcionamiento, una descripción, un funcionamiento y sus aplicaciones. ¿De acuerdo? De al menos 5 tiristores. Hay varios, ¿no? Pueden encontrar varios. Obviamente incluyen el TRIAC y el SSR, que son los más importantes. Entonces con 5, hasta 4 incluso, entre 4 y 5 tiristores que pongan, y con eso es suficiente. Pues recuerden una descripción, cómo funcionan y aplicaciones. ¿Vale? Para el próximo viernes. Por aquí les voy a poner para que, Digo, profe. ¿perdón? Digo que ya lo notamos. Ok, perfecto. Sí, déjenme ponerles aquí el SSR. Es digamos, uno de los más simples o más sencillos. Básicamente vamos a tener un diodo. Pero básicamente es un diodo que tiene ánodo y cátodo, como cualquier diodo semiconductor. Pero la diferencia es que tenemos una puerta. ¿Ah? Tenemos un gate. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que lo podemos controlar. Así es de que es un rectificador de potencia controlado, ¿no? Un rectificador controlado. Otra imagen donde tenemos ánodo, cátodo y gate. Aquí está el tipo de encapsulado, seguramente lo han visto por ahí varias veces. Puede ser como este es el ya de alta potencia, este encapsulado que ven aquí que tiene esta rosca. Ya estamos hablando de SSRs de arriba de 30 amperes. Y el 2N6397, entonces es para corrientes obviamente más bajas.
Todavía tenemos otro tipo de encapsulado típico, como este que tenemos aquí. Este es para máximo 4 amperes más o menos, y hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, digo, ahorita no nos vamos a meter al principio, digamos, al principio fundamental, ¿no? De los portadores PNP, N. Eso lo van a hacer ustedes en la tarea. Pero sí hay detalles importantes para el SSR. Entonces, a ver, ¿quién ha manejado SSR? ¿Quién ha manejado un SSR? ¿Es el que se utiliza para conmutar entre corriente alterna también? Y también se usa para corriente alterna, es correcto. Yo lo he usado para eso. Bueno, en la universidad. Ok, ¿y cómo estaba la Practiqué, ¿no? puerta? ¿Cómo estaba la puerta? A ver si te acuerdas, ¿cómo estaba el gate? Creo que es polarizando en directo la que es la parte del ano y el cátodo, pero no recuerdo muy bien, la verdad. Miren, aquí hay un detalle importante. Bueno, alguien que quiera comentar, cómo se dispara cómo se dispara y cómo se apaga, ¿verdad? Un SR, que es un detalle muy importante a conocer, ¿verdad? Si ustedes dicen, pues esto funciona como un diodo. ¿Qué pasa con un diodo? Bueno, pues que la corriente va a pasar en el sentido de ánodo a cátodo, ¿verdad? Por eso la flechita me da, si se fijan, el símbolo es como una flecha. Esa flecha me da el sentido de la corriente, hacia cómo pasa la corriente. Y pasa de ánodo a cátodo. Si la corriente viene de cátodo a ánodo, pues como un diodo normal, no pasa, ¿verdad? No pasa la corriente. Entonces, aquí hay otro detalle. Como esto es controlado, bueno, pues la corriente pasa de ánodo a cátodo solamente cuando yo le digo. Bueno, y eso cuando yo le digo es entre comillas, ¿verdad? Porque como les comentaba, hay algo muy importante en este tema, que es, sí, hagan de cuenta, el SR está apagado y es decir, la puerta está en bajo y yo lo polarizo eh, con más menos, ¿no? Más en el ánodo y en el cátodo. No va a fluir la corriente, aunque esté bien polarizado como, como debe ser, ¿verdad? Como en el caso de un diodo, digamos, aunque esté bien polarizado, realmente la corriente no va a circular. Cuando yo disparo aquí, la puerta, empieza a conducir. ¿De acuerdo? Empieza a conducir. Entonces, aquí la pregunta sería, si yo le mandé un pulso en alto en puerta para que se disparara y empieza a conducir, si le mando un cero, ¿qué pasa? ¿Se apaga el SSR? ¿Sí o no? No, Es ¿Cuál cuando es el que digo? cambiaba. No queda enclavado, ¿no? O abierto. Queda enclavado. A ver, Alberto, ¿qué dice? ¿Se queda clavado o se apaga si bajo el pulso de puerta? La verdad no sé. Alberto dice que NPI. Gerardo, ya sabemos. Jonathan, ¿cómo se queda el SR? ¿Se queda activado o se apaga si le quito el pulso de puerta? No sé, me diría que se cierra. ¿De qué, perdón? ¿Se cierra? Se cierra, ok. Se cierra. Jorge, Bernardino, ¿tú qué opinas? No cambia de polaridad, si se pudiera decir. No cambia de polaridad. Ok. Como de sentido, pues. Mm. De sentido. No, no, no. Eso sí, no. Eso no va a pasar. Que cambie de sentido no va a pasar. Entonces, más bien la pregunta es, ¿se apaga? O sea, ¿se cierra el paso de la corriente
o aunque le quites el pulso de puerta, la corriente sigue fluyendo entre ánodo y cátodo. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿se apaga o se prende? O se queda prendido. Entonces, bueno, Chema, ¿tú qué dices, Chema? Se queda como enclavado. No recuerdo en las prácticas se quedaba clavado. Ok. Juan de nada ya nos dijo. Juan Pablo. Yo opino que se queda enclavado también. Ok. Miguel. Enclavado. Clavado, Pedro. Viridiana. Pues enclavado, creo que dice la mayoría. Ok, entonces ya por mayoría se queda enclavado. Pues yo también opino que se queda enclavado. Entonces ya la mayoría ya no. Efectivamente se queda enclavado. Ese es un detalle de los SCRs, ¿verdad? Que no son exactamente como un transistor. Un transistor, si yo le quito el pulso de base, pues se apaga, ¿no? Se lo pongo, se prende. Pero en el SSR no pasa lo mismo. En el SSR, sí, yo digo cuándo prende, pero no exactamente puedo decir cuándo apaga, ¿no? O al menos la puerta no controla eso. Entonces, ¿cómo se apaga un SSR? ¿Cómo deja de conducir? Digo, ¿Se obviamente abre el circuito? si Ah, apagan todo el circuito, pues eso pasaría, ¿no? Se apaga todo el circuito. Pero no podemos hacerlo, ¿no? El circuito está trabajando. Entonces, ¿cómo lo apagan? ¿abriendo el circuito? Viendo el circuito. Pero eso sería como apagarlo, ¿no? Entonces, no podemos apagarlo, entonces no podemos abrirlo. Pues Bueno, sí podemos polarizar hacerlo. al inverso. Ah, ah, Miren, sí podemos hacerlo, sí podemos decir, bueno, pues apago el circuito, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, pues imagínense estar apagando el circuito, pues como que no es tanto. Pero sí, sería un método, ¿no? Si yo abro el circuito, se apaga. También si meto polaridad inversa, también se apaga. ¿Ah? Pero fíjense, eh, en la práctica, como esto se usa para corriente alterna, normalmente, se puede usar para corriente directa, un SR sí se puede usar. Como un diodo sí se puede usar en aplicaciones de corriente directa, pero si se fijan, normalmente el diodo, bueno, no normalmente, pero vamos, el concepto del diodo es para rectificar, es un rectificador, ¿se acuerdan? Un diodo normal es un rectificador de onda, ¿no? Entonces, aquí el SSR, la, la idea es que también es un rectificador, pero controlado. Y ese controlado, pues hay que ver cómo funciona, ¿no? O sea, cómo puede ser un rectificador controlado, ¿verdad? O sea, si yo tengo que abrir el circuito, ¿qué voy a meter un transistor para abrir el circuito? Entonces, pues, como que no, ¿verdad? O un relevador que esté apagando, pues tampoco. Entonces, ¿cómo funciona esta parte de rectificador controlado? ¿Cuándo se apaga el SSR? Por corriente. Cuando pasa por cero o cuando no cumple la polarización, el voltaje mínimo de polarización directa. Ahí está, fíjense, ahí está la clave, ¿no? Lo que acaba de decir Juan José es la clave. Es el cruce por cero o cerca del cero, ¿no? O sea, no tiene que ser exactamente el cero, simplemente cuando ya el voltaje es tan pequeño que el SSR no se polariza. Ajá. Bueno, vamos a leer un poquito aquí. ¿Quién nos ayuda a leer?
Vamos por la lista. De abajo hacia arriba. Viri, ¿nos ayudas por favor a leer? ¿Se alcanza a ver el texto bien? ¿O quieren que lo haga un poco más grande? No, sí se ve. ¿Sí se ve bien? Bueno, creo que lo puedo hacer un poquito más grande. Listo. Creo que ya me pasé. Me pasé. Y como que es el máximo. Ahí se nos ayudas, por favor, Viri. Sí. El control de armadura muchas veces se prefiere al de campo, pues puede manejarse con más libertad la producción de par con este método. En este caso, el SCR puede hacer la mayor parte de las funciones de un rheostato en el control de la corriente promedio de una carga sin las limitaciones de gran potencia. Estos son pequeños, poco costosos y eficientes en energía. Es natural acoplar el motor para control de armadura para la velocidad del motor. Según la figura del SCR, proporciona entonces rectificación de media onda y controla devanado de armadura. Si se da en temprano disparo el SCR, el voltaje y la corriente promedio de la armadura aumentan y el motor puede trabajar con más rapidez. Al disparar el SCR más tarde, se reduce el voltaje y la corriente promedio y el motor trabaja más lento. Gracias, Viri. A ver, ¿qué entendieron de este párrafo? Miren, primero, lo que les comentaba, ¿no? Obviamente, lo que es el segundo método, el segundo punto que vimos es el más utilizado, ¿no? El control de armadura y no de campo. Ese es el primero que ya habíamos comentado. ¿Por qué? Porque primero es más natural, que con lo que nos dice por aquí abajo, déjenme pongo por aquí, ¿no? Que es más natural. Porque pues si nosotros aumentamos el voltaje, aumenta la velocidad, ¿no? Entonces, como más natural desde ese punto de vista. Y luego, se puede controlar mejor el par producido por el motor, ¿de acuerdo? Ahora, el SCR hace las funciones de un rheostato. ¿Qué es un rheostato, compañeros? No sé si sea en corriente alterna parecidos a los como, no sé si son unas perillas para variar la velocidad o algo así, ¿Como pods? como pots. Son como potenciómetros, exactamente. Estos son como potenciómetros, ¿sí? Es una resistencia variable que se pone a la entrada del motor, pues para a estrangular la corriente, ¿verdad? Si estrangulamos la corriente, obviamente la velocidad va a caer, va a bajar linealmente, ¿no? Entonces ahí está muy simple, un potenciómetro, digamos, para corriente alterna, pero ¿cuál sería la principal desventaja de este sistema? La disipación de la potencia. La disipación de la potencia, muy bien. Y por eso nos dice aquí que hay limitaciones de gran potencia. O sea, no puedo utilizar este método con motores grandes. Además, no es eficiente, o sea, se desperdicia mucha energía, ¿no? Que se disipa hacia el medio ambiente. Entonces, no es muy eficiente. Es mucho más eficiente y más económico, además, un SCR. ¿De acuerdo? Ahora, esta segunda parte del párrafo, donde dice, según la figura, el SCR proporciona entonces rectificación de media onda y control de devanado de armadura. Si se da un temprano disparo al SCR, el voltaje y la corriente promedio de la armadura aumentan y el motor puede trabajar con más rapidez. Al disparar el SCR más tarde, se reduce el voltaje y la corriente. ¿Qué entienden ahí? A ver, Gerardo, ¿qué entiendes ahí, Gerardo? No comprendo muy bien eso de que al tardar reduce el voltaje y la corriente. No sé cómo funciona.
el circuito, por así decirlo. Ok, no hay problema. Miguel, ¿qué piensas tú? Miguel, ¿nos escuchas? Parece que otra vez tiene problemas por ahí de comunicación. Pedro, ¿qué opinas, Pedro? Ok, ahorita lo vamos a ver, para que les quede claro. No, uno más, nada más. A ver, Alberto, ¿qué opinas tú? Pues es que tampoco le entiendo. ¿No? Está medio revoltoso. Sí, bueno, dice que un tipo de disparo temprano y uno más tarde, pero no, Ok, miren, no sé si se refiere a la activación del SCR. sí, ok, no pasa nada, ahorita lo vemos. Miren, esto se refiere, bueno, ¿alguien más quiere comentar antes de que yo les diga? Sí, profe. La Adelante. temprana activación se refiere a que el área bajo la curva de la señal aplicada al motor es mayor que si nosotros retardamos el disparo. Por lo tanto, la potencia va a ser mayor en el motor y por lo tanto la velocidad. Ok, muy bien. Bueno, miren, esto se refiere al control de fase. A eso se le llama control de fase. Ajá. Seguramente han escuchado muchas veces, un control de fase, ¿no? Hasta para un dimer, para controlar una lámpara, que ya son muy populares, muy comerciales, los dimers o dimmers, depende cómo lo quieren pronunciar. Eh, Estos son controles de fase. Ahorita vamos a ver, voy a poner otra vez la cámara hacia el pizarrón. Me dicen si se ve bien, ¿no? Como la clase pasada. Creo que ahí más o menos, ¿verdad? Igual y si pudiera dejar de compartir. Y como la vez pasada, que también dejé de compartir para que... Para que Pero estuviera más nada grande. más le seleccionas, ¿no? Al lado. Sí, puedes seleccionar tú, puedes cambiar, Sí. puedes ver la cámara completa si quieren. Ustedes dicen si dejo de compartir, díganme. O ya la encontraron. Así, profe, se ve bien. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es eso, profe, que tiene en pantalla? ¿Un chiller, un enfriador? En serie con una válvula. Es una propuesta que estamos haciendo para un banco de pruebas de intercambiadores de calor. Es un intercambiador de calor. Se va a evaluar este intercambiador de calor en varios parámetros, ¿no? Presión, fluido, temperatura y tiempos de respuesta. Entonces vamos a quitar este. Para verlo yo también, digo. ¿Sí les acomoda bien así con el pizarrón o estaba mejor con el pad? Se alcanza a ver bien, profe, no creo que haya problemas. Ok. Muy bien, pues, entonces, miren. Voy a tratar de ponerla. Entonces, en lo que es la corriente alterna, pues obviamente tenemos una variación de un ciclo positivo y un ciclo negativo, ¿no? Un ciclo positivo y negativo.
¿Qué es lo que hace un rectificador normal? Yo tengo un circuito rectificador, vamos a poner aquí mi alterna. Aquí está mi diodo. Y voy a poner aquí una carga, ¿no? Una resistencia. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el diodo? Bueno, como yo ya sé que la corriente solamente puede pasar en este sentido, ¿verdad? Que el mismo diodo me da el símbolo, ¿no? De la flechita, me dice hacia dónde puede pasar. Entonces yo ya sé que este es el ánodo y que ese es el cátodo. Como solamente puede pasar, entonces cuando pasa el voltaje positivo, esta parte positiva que tenemos aquí, cuando pasa ese positivo, entonces aquí en la resistencia tengo la salida positiva. ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora cambia de sentido la corriente. Acuérdense que la corriente alterna es eso, es un cambio de sentido de corriente, ¿no? Eso es alternar. Entonces la corriente ahora va a pasar por el diodo en sentido contrario. ¿Sí? En ese Lo va a querer sentido, pasar, ¿no? perdón, va a querer pasar. Digamos que va a circular, ¿no? En ese sentido, pero no va a poder pasar, ¿no? Va a intentar circular aquí, pero aquí va a chocar y ya no va a pasar. Porque el diodo no permite que pase la corriente y que se cierre el circuito. Entonces, básicamente, esta parte me la está eliminando, la parte negativa. Así de que aquí vamos a ver un hueco. Y luego va a venir el otro positivo. Y así va a estar pasando puros positivos, ¿no? Puro positivo va a pasar. Bueno, es nada más una pequeña producción por si alguien tenía algún problema con eso. Ahora, ¿qué hace el SSR? Vamos a cambiar el diodo ahora por un SSR. Y le vamos a poner un gate. ¿Sí? Vamos a poner un gate. ¿Qué hace el SSR ahí? Dice que adelanta, fíjense bien lo que dice el texto, adelanta o retrasa el disparo. ¿Qué quiere decir? Que voy a dibujar la salida, ¿no? La salida aquí, lo que tenemos en el voltaje de la resistencia, ¿no? Fíjense, como yo puedo controlar cuándo empieza a conducir el SR, puedo hacer un retraso de tiempo. ¿Ah? Digamos que la señal alterna tendría que venir. Sí, ¿verdad? Pero si yo no disparo el gate, no hay salida de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Eso queda bien claro, ¿no? El gate me controla cuándo empieza a conducir. Entonces, el voltaje ya empezó, el ciclo positivo ya empezó, pero yo no he disparado. Entonces, yo hago un retardo y le disparo. Digamos aquí lo que puse en negro. Y luego, pum, activo la compuerta. Y en ese momento empieza a conducir. Entonces, realmente yo lo que voy a ver solamente es esta señal, este segmento de señal, ¿no? Este pedazo que está aquí lo eliminé porque me tardé en disparar. Entonces, este pedazo de aquí me tardé en disparar. ¿De acuerdo? Y el siguiente ciclo me puedo tardar más o me puedo tardar menos. Entonces, el siguiente ciclo venía aquí. Voy a quitarle aquí un cachito al circuito. Y entonces, si viene aquí, el otro pulso debería ser igual, ¿no? Así. Ya sabemos que el negativo lo eliminamos porque no hay flujo de corriente en sentido contrario, ¿de acuerdo? Porque se polariza indirectamente o inversamente, perdón, el SSR, entonces no pasa la corriente.
Entonces, en el siguiente pulso positivo que sí puede pasar, ¿qué tal que yo me tardo más en disparar el SSR? Digamos hasta acá. ¿Qué pasaría? Pues solamente vería este pedacito. ¿De acuerdo? Todo lo demás desapareció. Entonces, al final, solamente nos quedamos con esos segmentos de voltaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjese bien, ¿quién me va a dar más energía? ¿Quién va a dar más energía? ¿Esta señal o esta señal? La primera. La primera. ¿Por qué? Bueno, como dice el enunciado, entre más rápido se active es el gate, aumenta la potencia. Si lo pues, es menor. Exactamente, ¿no? Exactamente. El enunciado nos dice, eh, la corriente promedio de la armadura aumenta. Bueno, el voltaje y la corriente promedio de la armadura aumentan y el motor puede trabajar con mayor rapidez si se da un disparo más temprano. ¿Ah? Más temprano quiere decir como este, ¿no? Disparé antes. Bueno, tengo más energía, más voltaje y más corriente promedio que le voy a entregar a quién. En este caso se lo voy a entregar a mi motor. Y entonces, yo puedo tener, bueno, si nos basamos en el circuito que les había puesto acá, así, es muy genérico, ¿no? No funcionaría exactamente de esa manera, pero con el circuito que pusimos aquí del SCR, y podría meter un motor, ¿no? Aquí como un motor. Y ya. ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues cómo voy a disparar ese SCR, cómo voy a controlar su disparo. Ajá. Ahorita ya sé que si yo lo controlo, puedo darle menos energía o más energía al motor. ¿Qué significa esto en términos de velocidad? ¿Con cuál va más rápido? Con el primero, ¿no? Lo de más energía, más voltaje, va más rápido con el que tiene, con este, ¿no? Con este va a ir más rápido. Con este va a ir más lento porque le estoy dando menos voltaje y menos corriente. ¿De acuerdo? Pero eso solo sería en el primer ciclo, ¿no? Bueno, aquí, fíjense, aquí estamos, estoy suponiendo que ya cambié el ciclo, ¿no? Pero ustedes lo podrían repetir muchas veces y van a tener una velocidad constante. O pueden repetir y van a tener una velocidad constante a menor velocidad nada más. No es que sea en el primer ciclo, sino que todos los ciclos van a ser así. Hasta que ustedes cambien el ángulo de disparo del SSR. Entonces, cuando ustedes cambian el ángulo de disparo del SSR, van a tener otra velocidad. Cada vez, imagínense que tienen un potenciómetro como el diagrama. Ahorita no están viendo la pantalla de la computadora, ¿verdad? No, profe. No. Porque la quité, es correcto. Entonces, vamos a ver acá. Y si no lo podemos... No. Uno, nuestro, por ejemplo, en este caso, ¿eso también se utiliza para el arranque suave del motor? Fíjense que sí podemos hacer un arrancador con tiristores. Aunque aquí como estamos hablando de un motor DC,
pues siempre, sí podemos, o sea, simple y sencillamente es el control de velocidad, pero obviamente si desde el principio le entrego este pulso que es pequeño de energía, pues va a arrancar suavemente. ¿Ah? No es como tal un arrancador de motores de AC, no es un arrancador. Los arrancadores normalmente se usan para, pues sí, para motores grandes, ¿no? Principalmente. No es exactamente un arrancador, sino más bien es un control de velocidad. Un arrancador, incluso el más simple, podría ser con un contactor, ¿no? Hago un arrancador de motores. Hay otros arrancadores que meten bobinas para bajar la tensión y luego las quitan. Ajá. O sea, bajan la tensión para que el motor no arranque su máxima demanda de corriente. Ajá. Entonces le bajan Con esa una esa conexión corriente. estrella, ¿no, profe? Con una conexión estrella, exactamente. Hacemos el arrancador. Pero después ya lo quitas, ¿no? Y ya se queda girando su máxima velocidad del motor. De esta manera, no, de esta manera siempre está conectado al motor. Es un control de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí son dos cosas diferentes. Sin embargo, desde un cierto punto de vista, pues sí, es un arrancador suave. ¿Por qué? Porque le estoy dando menos voltaje para que empiece a arrancar despacio y ya puedo irle variando la velocidad. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí queda claro el control de fase, ¿verdad? Es controlar lo que le llaman el ángulo de disparo. Ustedes saben en este punto tengo 180 grados eléctricos, ¿no? Entonces, yo aquí puedo disparar, digamos, disparé a los 60, pero acá disparé a los 110 grados eléctricos. ¿Ah? Y los 180 ya cuando en el negativo ya son los 360, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama ángulo de disparo o control de fase? Los grados eléctricos que se manejan. Y les digo, ustedes pueden decir, bueno, disparo siempre a 60 y todo lo repiten a 60. Ahora, ustedes dispararon, pero ¿cuándo se apagó el SSR? Cuando el voltaje fue menor que el voltaje de polarización directa. Es correcto. Bien, vamos a suponer aquí que yo repito el ángulo de disparo, ¿no? Entonces me va a quedar algo así, ¿no? Y volví a disparar a 60 grados. ¿Ah? Y todos se van repitiendo, ¿no? Tengo el control en 60 grados. Ya, tengo digamos aquí, un 80% de la velocidad, ¿no? Del motor. Si lo dejo pasar el 100%, es decir, yo disparo inmediatamente el SR en el 0, pues tengo la máxima velocidad del motor, ¿verdad? Ahorita aquí, como estoy retrasando o retardando el disparo, vamos a suponer que tengo más o menos un 80% de velocidad. Que sería más fácil de sacar, ¿no? Con una regla de 3. Entonces, ¿cuándo se apaga? Fíjense, lo que ya comentamos. Cuando el voltaje viene cayendo, ¿ah? Aquí hay un umbral, bueno, y en el negativo también se va a apagar. Aquí en el negativo, perdón, en el positivo, hay un umbral con un voltaje tan pequeño que ya no alcanza a saturar el SR y ya se apaga, ¿no? Pero bueno, esto se le llama cruce por cero. Cuando la onda cruza por cero, el SSR automáticamente se va a apagar sin que yo tenga que hacer nada. Y en el ciclo negativo, pues obviamente va a continuar apagado, ¿no? Además, lo estoy polarizando inversamente. Entonces, ahí va a seguir apagado. Cuando viene el positivo, como ya se apagó, ya está esperando a que yo le vuelva a mandar el gate otra vez, el pulso en el gate, ya en el gate. ¿Ah? Entonces, bueno, y aquí está, me falló un poquito porque tendría que subir por aquí. Entonces, retardo otra vez los 60 grados.
Y otra vez disparo, pum, y así está, continuamente, continuamente. Vuelvo otra vez a cruzar por cero y se apaga otra vez el SSR. En el negativo se mantiene apagado porque está polarizado inversamente. Y luego otra vez llega el positivo y yo puedo controlar cuándo disparo, ¿no? Si tengo el control en 60 grados eléctricos, pues siempre se va a disparar a los 60 grados eléctricos. ¿Sí? ¿Se entendió? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, me parece que sí, profe. ¿Sí? Está muy fácil, ¿eh? Está muy fácil. Y ese es el famoso control de fácil. Les comparto la pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Bueno, aquí tenemos un circuito un poco más elaborado, donde justamente tenemos el ajuste de velocidad. Ese ajuste de velocidad ya sabemos que es un ajuste del ángulo de disparo. Entonces simplemente con este potenciómetro podemos variar el voltaje al que se va a activar el SSR. Está muy fácil de entender porque, miren, si estuviera en cero el voltaje, pues obviamente no hay disparo, ¿no? Cuando empieza a crecer el voltaje, dependiendo de la relación de estas resistencias, va a llegar un punto cuando va creciendo que va a alcanzar a disparar el SR. ¿Sí? Es un punto, digamos que va creciendo, empieza a fluir, va creciendo el voltaje, empieza a fluir la corriente por aquí. ¿Ah? Es pequeña todavía, le llega el SR, pero le llega una corriente pequeña que no alcanza a dispararlo, pero conforme va creciendo el voltaje alterno, entonces la corriente va aumentando cada vez más. O sea, me refiero así al Profe, alterno. ese tiempo lo define el capacitor, ¿verdad? El capacitor que tiene ahí define los tiempos. Sí, porque se va a cargar, el capacitor se va a cargar y la resistencia lo que va a hacer es limitar la corriente. Entonces es qué tan rápido se carga el capacitor para darme el voltaje de disparo en el SSR. Entonces, fíjense, va creciendo la corriente y cuando llega a un punto donde el voltaje ya es suficiente para el disparo bueno, el voltaje y la corriente son suficientes para el disparo del SSR, se dispara, ¿no? Pero es cuando el voltaje va creciendo, ¿no? Llega un punto en que dispara. Si yo estrangulo mucho la resistencia, pues el capacitor de acá va a tardar más en cargarse, ¿ah? Y voy a retardar más el disparo, hasta que ya esté casi arriba, ¿no? El disparo. Ahora, con este circuito solamente tendría control en la mitad del semiciclo. Ajá. Solamente de 0 al pico de voltaje, ¿no? Hasta ahí. Ya en el negativo ya no tengo ningún control. Hay circuitos más elaborados donde puedo hacer ese control también. Y ya es como por tiempos, ¿no? Pero este circuito sencillo, pues sirve solamente así. Y como habíamos comentado en la clase pasada, el devanado de campo, que ven aquí a la derecha, ese va a un voltaje fijo. Voltaje fijo. La armadura es la que estamos controlando aquí con el circuitito este. ¿Cómo andan de tiempo? Creo que acaba a las 2:30, ¿no? Ajá, a las 12:30 le paramos si quieren. Entonces nos quedan 5 minutos. Bien, aquí en las imágenes del texto que les voy a pasar, pues se ve claramente lo que acabamos de explicar, ¿no? Instante en recibir pulso de gate, ¿no? Es decir, cuando yo le mando el pulso al gate, es justamente cuando el SR se dispara.
y tenemos la generación de voltaje. Llega el cruce por cero y se va a apagar. Tan, tan, se acabó, ¿no? Así de fácil. Ahora, ¿cómo le hacemos? Esto, fíjense, esto es una rectificación de media onda. Para aprovechar también el semiciclo negativo, necesitamos igualmente un puente H. Ajá, el famoso puente H, pero ahora es con SCRs. ¿De acuerdo? ¿Qué es el puente? Un puente rectificador, ¿no? de diodos. Acuérdense cómo funciona un puente rectificador de diodos. Es lo mismo. Nada más que aquí son diodos, como ya comentamos, son diodos controlados. ¿De acuerdo? De esa manera podemos controlar también el ciclo negativo, no solamente el positivo, porque ahorita en el circuito que tenemos aquí, o el que vimos en el sencillito del pizarrón, pues solamente es para controlar el motor con media onda. No estoy aprovechando toda la energía de la red. Si quiero aprovechar toda la energía de la red, tengo que usar un circuito como este. Y además, puedo tener también un control de giro del motor. ¿De acuerdo? Por eso aquí tenemos la sección directa y la sección inversa. Con esto también ya controlamos el sentido de giro del motor. Es lo mismo, nada más que para el otro sentido. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como les comento, se va a controlar la onda completa. Ya no solamente vamos a tener el control en el positivo, sino también en el ciclo negativo tendríamos el control de disparo. Como vemos aquí en el circuito, pues tenemos entonces la corriente directa y la corriente inversa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, compañeros? No, ¿No? creo que no, bro. No. Profesor, y con este controlador, ¿qué pasa con el torque del motor? Bueno, aquí es importante, digamos, también ver como las ventajas y desventajas, ¿no? ¿Qué frecuencia estamos manejando con este controlador? ¿Cuál frecuencia sería la que estamos manejando? 60 Hz. Ah, no. ¿60 Hz? Sí, 60 Hz. Sí. Esa es la frecuencia que Puede se ser más. puede ser más, ¿por qué? ¿Por la capacidad del SSR? No, es que la frecuencia que tiene, pues es la que viene de la red, ¿no? Acuérdate que tiene que esperar los cruces por cero para apagarse. Entonces, la frecuencia, pues se basa en la frecuencia de la red, y la red, pues es 60 Hz, al menos aquí en México, ¿verdad? En Europa ya sabemos que se manejan 50 Hz, pero aquí en México son 60. Entonces, pues esa es la frecuencia. ¿Qué frecuencia podemos tener en un PWM? Hasta 20 kHz, que es lo que decíamos, ¿no? Que más o menos son las frecuencias que se manejan. Entonces, ahí hay algunas diferencias. Por un lado, yo creo que con el PWM tendríamos un control un poco más fino, pero también también es más ruidoso, ¿no? O sea, hay más generación de armónicos. Aquí, como es 60 Hz, pues sí, tenemos un control a lo mejor no tan fino, aunque va a depender también mucho de la resolución que tengamos para controlar el ángulo de disparo. ¿Ah? Si yo puedo disparar una resolución de 0.5 grados, por ejemplo,
O sea, yo podría ponerle 0.5 grados, 1 grado, 1.5 o 2.5, o puedo hacerlos en punto 1, ¿verdad? Punto 1, punto 2, punto 3, hasta los 180 grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa resolución va a ser importante para, para ver qué tan finamente puedo controlar el motor. ¿De acuerdo? Yo creo que el SSR es un controlador más robusto, en términos generales es más robusto que el de PWM. Simple y sencillamente porque los SSR son más robustos, ¿no? Pueden aguantar más sobrecorrientes, por ejemplo, ¿no? Es lo que puede dañar a un transistor más fácilmente que a un SSR. También se dañan los SSRs, pero son más robustos. Entonces siento que el SSR es más robusto. Se usa mucho en la práctica también. Si ustedes buscan drivers comerciales, van a encontrar muchos con SSR y otros con PWM, ¿no? Tradicionalmente se habían hecho con SSRs, o sea, digamos tradicionalmente de 40 años para acá, se habían hecho con SSRs y poco a poco han ido ganando mercado los de PWM. Yo creo que el de PWM podría ser un poco más fácil de hacer, de diseñar, digamos, ya con los métodos actuales, ¿no? Los microcontroladores, microprocesadores. Y puedo tener, me parece que un poco más de control, de resolución de control, pero el SR es más robusto, ¿no? Entonces es ahí como balancear. Realmente yo he usado los dos drivers comerciales. No he visto grandes diferencias entre ellos realmente, ¿no? Ya en la práctica, digamos. Pero si nos agarramos con lupa, a ver, pues esas son las diferencias, ¿no? Que el SR es más robusto y tal vez el PWM tiene un poco más de resolución. Y en la práctica, les digo, no se ve tanto porque pues un motor tampoco puede reaccionar tan rápido a cambios muy altos, ¿no? Entonces, no se ve tanto esa diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, compañeros, pues aquí lo dejamos. Tienen tarea, acuérdense, el viernes y les voy a subir este documento para que lo tengan ahí. Ya casi con lo de motores de 100. Sí, adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Dale, perfecto. Sí, está bien. nos vemos el viernes. Ya hemos tenido algunas, por ahí vamos a tener que recuperar algunas clases.